hablando de justicia, va haciendo mucha falta que algún juez tome cartas en el asunto del acoso, persecución y violencia contra ciudadanos que tienen derecho a vida privada, aunque sea la mujer del presidente del gobierno. ¿Hasta cuándo se va a tolerar esa violencia? Muy buenos días a la gente decente, entre los que no están desde luego los acosadores violentos sin oficio conocido, aunque digan que son periodistas. Y le voy a preguntar por otra cosa que también ha afectado a la pareja del presidente del gobierno en las últimas horas, que es, bueno, pues se ha convertido en una persona más de esa larga lista de personas acosadas desde hace mucho tiempo, también periodistas, también políticos, comunicadores, todos siempre con el nexo común de ser de izquierdas o progresistas, acosados por el extremista, por el ultraderechista Vito Quiles. ¿Qué falla en un país para que se haya hecho tan popular y campe a sus anchas por las instituciones como si fuese periodista un agitador de extrema derecha como este, que además tiene la capacidad o el sentimiento de impunidad de acercarse para acosar a la pareja del presidente del gobierno? Yo le voy a decir lo que creo, se puede compartir o no, pero que estoy completamente convencido de ello. Eso es basura fascista financiada por el PP. ¿Qué falla en el país? Un PP que no es normal. Un PP que ampara, financia, protege comportamientos ultras, antidemocráticos, que no eran conocidos en nuestro país en las últimas décadas y que hoy forman parte del paisaje. Por lo tanto, ¿qué está fallando? Un PP que no es capaz de hacer política para adultos, de plantarse de una vez por todas y de decir, nosotros no somos esto, nosotros no somos esta basura, nosotros no somos, como son ahora mismo, los financiadores de la máquina del fango. Y eso es lo que está pasando. ¿Quién blanquea esos comportamientos ultras en el periodismo, en la política o en la justicia? El Partido Popular, el señor Feijóo, con nombres y apellidos. Si no tuvieran el amparo de la derecha convencional, de la derecha tradicional, y la derecha tradicional, usted lo sabe como yo, es muy poderosa, va más allá del PP, estamos hablando de poderes económicos, financieros, jurídicos. Si esa derecha, que debería ser mayoritaria, democrática, europea, no amparara esos comportamientos, pero todos hemos visto cómo las comunidades del PP financian agitadores como estos. Todos hemos visto cómo les invitan a cerrar campañas en mítines del Partido Popular. ¿Quién blanquea a la ultraderecha mediática, judicial y política? El señor Feijóo. Ahora Reporteros Sin Fronteras ha censurado precisamente ese ataque a la libertad de expresión del juez Peinado. ¿Qué le parece? Bueno, yo no puedo evitar dejar de pensar todo el rato en el señor Aznar y en aquel silbido para perros de el que puedo hacer que haga. No puedo evitar pensar en eso. Es más, lamento que haya personas, las hay en la justicia, las hay en el periodismo, las hay en la política, que hayan entendido eso y se hayan creído de verdad que todo vale con tal de derrocar a este gobierno. Todo. Incluso saltarse el Estado de Derecho. Pero está pasando. Por cierto, todos hemos escuchado las conversaciones en el despacho del ministro de Interior, el señor Jorge Fernández Díaz, que sigue, por cierto, dando lecciones de ética en tribunas periodísticas. Hemos escuchado las conversaciones del ministro con el secretario de Estado. Hemos visto cómo utilizaban una policía patriótica paralela para, insisto, espiar a rivales políticos, hasta el Partido Socialista, el secretario general del PSOE, para fabricar pruebas falsas contra rivales políticos y para destruir las pruebas que inculpaban a su partido. Es muy grave. El nivel de podredumbre del Partido Popular cuando ha llegado al gobierno es muy grave. Pone los pelos de punta y yo creo que mucha gente no es consciente de la gravedad y de la profundidad del asunto. No es propio de una democracia occidental que un partido llegue al gobierno y utilice los recursos del Estado para hacer esas cosas. No hay nada más antidemocrático. Los juicios. Empezamos por el caso Kitchen, que ha sentado en el banquillo al exministro de Rajoy, a Fernández Díaz, entre otros. Recordemos que este caso lleva 13 años de instrucción. El caso es gravísimo, teniendo en cuenta que se trata presuntamente del uso de la policía para delinquir, o sea, policía delincuente. Policía que tapa un caso de corrupción que afecta a un partido que estaba en el gobierno en ese momento. Que hayan pasado 13 años, Ignasi, que el PP ya no esté en el gobierno, hace que la opinión pública y el propio Partido Popular ya esté descontado, digamos, ya está descontadas las consecuencias de este escándalo. Bueno, en cuanto a la vinculación con el Partido Popular, es el esfuerzo que hace el Partido Popular, claro, de que en un caso se está juzgando un PSOE presente y en otro caso se está juzgando un PSOE pasado que ya no existe. Esa es una narrativa que el Partido Popular está intentando colar, que algunos medios ayudan a apoyar, pero que no es verdad, porque efectivamente todo lo que... es decir,
La Kitchen está muy vinculada también a la Gürtel al blanqueamiento y a los papeles de Bárcenas. En la sede del PP, donde se sienta Feijóo, sigue siendo resultado directo de toda esa operación. O sea que no es tan fácil hacer ese corte, pero vamos, si la pregunta es intentar objetivamente, desde el punto de vista de la opinión pública, sí creo que es indiscutible, aunque yo no lo comparta, que en un juicio te da la sensación de que se está juzgando el gobierno actual, y en el otro juicio se está juzgando algo que ya ocurrió y que no tiene ninguna vinculación con la política actual. A partir de ahí, en ambos juicios también se están utilizando varas de medir muy distintas sobre lo que pueden decir los testigos, sobre la libertad de los testigos para explicar su visión de las cosas, y creo que eso está haciendo mucho daño a aquellos que los siguen, que no sé qué dice el CIS de si la gente está siguiendo estos juicios o solo los seguimos los nerds y los pirados por estos temas, que también puede ser. Somos los pirados. Es probable. O sea, tú también has observado yo lo tengo el doble rasero arsenalizado y me doy de cabezazos contra la pared, porque creo que los medios hemos entrado a ese juego. La pregunta es, ¿qué pesa más? ¿El brilli judicial de la Sala Segunda de lo Penal del Supremo o un Watergate popular de libro? O sea, después de escuchar las declaraciones del inspector Morocho, después de escuchar las declaraciones de Luis Bárcenas, todavía hay gente que piensa que lo que está sucediendo, lo que se está juzgando en el Tribunal Supremo con el caso Mascarillas es más grave. Es más grave las cuitas y los deseos y los vicios de Koldo García y de un exministro de Transportes, o saber que el Partido Popular instrumentalizó a través de la cúpula ministerial una unidad parapolicial destinada a borrar pruebas que la incriminaban en un caso de corrupción, que, como decía ahora Guardans, sirvió para financiar la actual sede del Partido Popular. ¿Dónde están los policías que participaron en esa unidad policial? ¿Siguen en activo? ¿Siguen en activo los que espiaban? ¿Siguen en activo los que vigilaban al inspector Morocho y al juez Ruz? Porque es grave. Y tiene toda la actualidad. Recordemos, para los que estén perdidos y que no sepan de qué hablamos, el inspector Morocho, que por cierto incluso físicamente tenía una presencia impoluta, impecable, se sentó ahí como testigo y nos reconcilió con lo que se supone que es la policía y quienes nos deben proteger, ¿no? Claro. El inspector Morocho era el que estaba dirigiendo la investigación de la Gürtel, o sea, el dinero negro, la caja B del PP y las cuentas millonarias en paraísos fiscales, y entonces lo que cuenta en este juicio de la Kitchen el inspector Morocho es muy grave, porque dice que tanto él como el juez instructor, que fue el juez Ruz, sabían o sospechaban que estaban siendo investigados, y por tanto cuando tenían que hablar de algo importante salían fuera del despacho para que no captaran sus conversaciones. También ha contado Morocho que se desmanteló todo su equipo cuando estaba investigando el tema de la financiación de Gürtel, pues se ofrecían destinos a los inspectores, a otros policías, para quitárselo de en medio, que a él mismo le ofrecieron todo tipo de destinos para alejarlo de la investigación, ¿no? A Guatemala. Exacto. Pero ahí está, ¿no? Es decir, que yo quiero pensar que la policía está llena de morochos. Quiero pensarlo, ¿no? Eso me tranquiliza, porque es casi un héroe lo que hizo en su momento, porque hablamos de un aparato que utilizó como mínimo a 70 policías que se dejaron corromper. Sin el casi, ¿no? Yo creo 70, que Morocho no es casi un héroe, Morocho es un héroe. Es un héroe. Sí. Tuve la posibilidad de conocerlo en la Comisión de Investigación sobre la financiación ilegal del PP. Es una persona que, como tú bien has escrito, es impoluta en su prudencia, ¿verdad? Y en su comedimiento, perfectamente consciente de la gravedad de lo que le ha tocado vivir, y a quien le han amargado la vida en los últimos 15 años, y se la siguen amargando. Es decir, no es algo que ha pasado en el pasado remoto. Esta operación para policía... Perdóname, por apostiar eso que acabas de decir. Reacción de policías. He visto solamente un sindicato que le ha apoyado, los demás callados. Sí. Sindicatos de policías. Porque a un compañero le han intentado extorsionar, dinamitar, engañar, perseguir,
¿Y los sindicatos de policías qué hacen? Porque el coste es muy alto, ¿no? Quiere decir que Morocho ha pagado un coste altísimo. Esta operación, bueno, esta comparecencia de Morocho, que es espectacular por su coraje, por su valentía, por el orgullo que nos hace sentir, ¿no? De decir, bueno, pues hay servidores públicos que se comprometen con la verdad y que ponen su vida, pues precisamente para defenderla, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿cómo es posible que la instrucción de este caso en manos de García Castellón no haya llevado a la imputación de Mariano Rajoy y Dolores de Cospedal, que son precisamente las dos personas que les dan la instrucción a Morocho que tiene que borrar de los informes sobre la caja B de la Gürtel? Es vergonzoso ver cómo se ha incorporado, las cloacas del Estado son llamadas por Fernández Díaz precisamente para defender a Cospedal y a Mariano Rajoy, y se ponen a trabajar para el DAO, para que está sentado en el banquillo y que convierte, digamos, todo el Estado y la dirección directa del gobierno en una auténtica infamia, ¿no? Yo de verdad que creo que establecer la similitud, o sea, intentar analizar al mismo nivel lo que está pasando con el caso Mascarillas con esto es no entender la trascendencia en términos de putrefacción del Estado, de impunidad y de mala calidad democrática. Exacto. Que tiene la Kitchen, ¿no? Es muy importante eso. Es muy diferente. Por repugnante que sea lo de Koldo y Ábalos, que me resulta de verdad repugnante e insoportable. Pero es que esto es otra cosa. Esto carcome nuestro sistema. Si de este juicio sale impunidad, si de este juicio no sale apertura de un nuevo proceso de investigación y de una nueva instrucción que busque esclarecer lo que realmente ocurrió. Eso no va a ocurrir, Carolina. Ya sé que no va, pero vamos a... O sea, hay elementos de este juicio muy llamativos. Es muy llamativo, por ejemplo, que la abogada de Luis Bárcenas renuncie a preguntar a determinados testigos. Es muy llamativo que el abogado de Villarejo tampoco formule preguntas. Es muy llamativa la permanente llamada de atención de la jueza Teresa Palacios a la abogada Gloria de Pascual. Es una vergüenza. Para que no se salga, llamativo no, es una vergüenza. Para que no se salga del caso. Yo me imagino que la estrategia de la abogada del Partido Socialista será solicitar la nulidad de este juicio. No sé qué viabilidad tendrá o dejará de tener, pero da la impresión... Le pregunto... da la impresión por cómo se está siguiendo y cómo se está sucediendo este juicio de que todo está pactado. Aquí, Ignacio puede decir, ¿no es posible eso que está contando? ¿Tú que si eres abogado? Sí, no, pero la nulidad del juicio me cuesta No. Imposible es todo. Más allá de la nulidad, no. Otra cosa es que el derecho no tanto el derecho de defensa, sino pero todo porque el derecho de defensa se interpreta también en lo que supone la acusación. Bueno, pues en la vía constitucional, cuando esto llegue a amparo, habría que ver cómo se plantea. Si eso es en una revisión superior, que algún tipo de argumento pueda salir, pero la nulidad del juicio como tal no. Pero sí es verdad que ha habido un abuso por parte de la presidencia de ese tribunal, limitando y de hecho actuando como abogada defensora de uno de los testigos, en un contraste llamativo, muy llamativo, con el otro juicio donde se ha permitido a un imputado decir lo que le da la gana, hacer acusaciones absolutamente gratuitas sin ninguna prueba, hablar de procesos que no tienen nada que ver, y convertir eso en una especie de tribuna acusatoria para echar toda la mierda que quería, mientras que una persona como Dolores de Cospedal, que tiene una acusación allí que nadie ha querido seguir adelante, pero la tiene jurídicamente, se ha dejado congelada, pero ahí está, con unas grabaciones a las que nadie da importancia, y incluso sobre los propios hechos de investigación, pudiendo, con unas contradicciones brutales. Yo me escuché esa declaración entera y pongo solo una como ejemplo muy sencillo. O sea, sabía perfectamente cuántas cajas tenía Bárcenas, porque era ella la que ordenó desalojarlas, pero no era incapaz de recordar absolutamente nada sobre nada más que tuviera que ver con eso, ¿no? O sea, es una memoria hiperselectiva, franqueada, y cuando alguien intenta rinconar con preguntas para demostrar su contradicción, pues se vio protegida por la presidenta del tribunal. A mí, la palabra escandalizar es una palabra que tiene un sentido en el diccionario muy claro, que es pues es una sensación de que te violentan tus principios, te violentan aquello en lo que creías y quedas realmente perjudicado en tus valores, ¿no? Sí. Y eso es lo que yo he tenido esta semana. Fijaos, estas 2 semanas con estos juicios. Yo ayer estaba revisando de Ley Confidencial,
película de Curtis Hanson, que habla de policías, de cómo se mueven en el entorno de la investigación criminal, y lo que nos estaba contando Morocho me recordaba a ese Madrid DF confidencial. Y lo vemos también en la actitud de los abogados. Fijaos, en la semana anterior Luis Bárcenas afirmó delante de la jueza Teresa Palacios que había recibido sobornos y luego extorsión de uno de los abogados vinculados al Partido Popular, Javier Iglesias Redondo. El mismo Javier Iglesias Redondo que amenazó a la abogada de Luis Bárcenas con contar barbaridades de Bárcenas si no se atenía al silencio más escrupuloso. Yo añado una cosa más, es que tanto Cospedal como Rajoy negaron en su comparecencia algo que es una verdad probada judicialmente, que es la propia existencia de la Caja B del Partido Popular. O sea, eso es una verdad judicial. Y quienes son llamados como testigos niegan en su comparecencia la existencia de la Caja B. Vamos, es que esto es más que vergüenza, esto es impunidad. Esto es un diseño de una configuración concreta de las altas magistraturas del Estado para garantizar que cierta gente se va de rositas. Yo suelo comparar el caso Kitchen con el caso Watergate, porque es exactamente parecido. Es decir, en un caso se utilizó a las estructuras políticas, en el caso de Nixon, para sabotear la campaña del Partido Demócrata, utilizando herramientas del Estado. Vamos al otro. Y aquí sucedió exactamente lo mismo. Vamos al otro, al caso Mascarilla.